Well, we are here today to honor God. Estamos aquí hoy para honrar a Dios. I'm here today to honor you. Y yo estoy aquí hoy para honrarla a ustedes. I understand you are pastors' wives. Tengo entendido que son las esposas de pastores. A very special position in the church. Una posición muy especial dentro de la iglesia. I know every one of your husbands must be absolutely wonderful. Y me imagino que cada uno de sus esposos sea sencillamente maravilloso. As they lead the church. Así como dirigen la iglesia. That they need you y que beside them. Necesitan a usted al lado de ella. So I've been asked today to talk to you about your role as pastor's wife. Y hoy me pidieron que compartiera acerca del rol de la esposa del pastor. Just to encourage you. Simplemente para exhortarlas. We got an email from my pastor's wife. Recibimos un email de la esposa de mi pastor. And she said, we're struggling. Y ella me dijo, estamos luchando. With the constancy of the ministry. Con la constancia, con la consistencia del ministerio. An ongoing struggle. Y es una lucha que continúa. She only shares with me like that. Ella solamente abre su corazón así conmigo. Because she knows I've been a pastor's wife. Porque ella sabe que yo he sido esposa de pastor. My husband, Jim George. Mi esposo, Jim George. That was not planned. Y eso no fue planificado. My husband, Jim George, has been a pastor 35 years. Mi esposo, Jim George, ha sido pastor por 35 años. Which means I've been a pastor's wife 35 years. ¿Qué quiere decir? Que yo he sido la esposa del pastor por 35 años. For 15 of those years, he taught in the Master's Seminary. Por 15 años, de esos 35 años, él enseñó en un seminario de maestros. As the Dean of Admissions and Placement. Y era decano de admisiones y posicionar a todo el mundo. And I will share my testimony tonight. Y quiero compartir mi testimonio esta noche. But we were married 8 years. Jim was a Christian, I was not. Y nosotros estuvimos casados por 8 años. Jim era cristiano y yo no. That was mistake number 1. Ese fue el error número 1. So for 8 years we did everything wrong. Así que por 8 años hicimos todo mal. But when I became a Christian, pero cuando yo me convertí en cristiana, I had the Bible. Tenía la Biblia. To teach me first para enseñarme what it means to be a Christian. Lo que quiere decir ser cristiano. That's my number 1 priority. Y esa es mi prioridad número 1. And second, how to be a Christian wife. Y la segunda es cómo ser una esposa cristiana. My second priority. Mi segunda prioridad. So you can imagine how much growing I had to do. Así que se pueden imaginar cuánto yo tuve que crecer. I had to learn what my priorities were. Tenía que aprender cuáles eran mis prioridades. And if you have your Bible, y si tienen sus Biblias, my Bible is in my suitcase. Mi Biblia está en mi maleta. Titus 2. Y vamos al libro de Tito, capítulo 2. 3 to 5. Del verso 3 al 5. Tito, perdón, capítulo 2 del 3 al 5, lee así, dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. These verses contain our priorities. Esos versículos contienen lo que deben ser nuestras prioridades. To be a godly woman, number 1, we love God. Ser una mujer piadosa, una mujer que ame a Dios. Number 2, he says, love your husband. Número 2, que amen a sus maridos. Number 3, love your children. Número 3, amen a sus hijos. In verse 4, love your 4, home. Dice, amen sus casas. So God tells us what our priorities are. Así que Dios nos dice cuáles son nuestras prioridades. And so I had to learn that. Y yo tuve que aprender eso. When I was first a baby Christian, cuando yo era una bebé en la fe, I loved God. Yo amaba a Dios. I wanted to serve God. Y yo quería servirle and a Él. God's people. Y quería servirle al pueblo de Dios. So I had a 2-year-old and a 3-year-old girl. Y yo tenía una bebé de 2 años y una de 3.
I hired a babysitter Conseguí una niñera so I could go to the church every day para que yo pudiera ir a la iglesia todos los and días volunteer in the office. y voluntariarme a trabajar en la oficina. So one day, a wise older woman Y un día una señora mayor muy sabia asked me if I had children. me preguntó si yo tenía hijos. I said, oh yes. Y yo le dije, sí, Two. yo tengo 2. Where are your children? Y ella me preguntó, ¿dónde están tus hijos? They're home with a babysitter. Y yo le dije, están en casa con una niñera. She said to me, Y ella me dijo, we don't want your help. no queremos su ayuda. And she sent me home Y me mandó a mi casa. because my ministry was at home. Porque mi ministerio estaba en mi And I casa. didn't have any business paying someone else Y yo no tenía ningún tipo de to take care negocio of my children. que pagar a otra persona para que cuidara a mis hijos. So can you tell I was having to learn Y así como pueden ver, yo tenía que aprender what God says my priorities lo que are. Dios dice que son mis prioridades. So I started off a big heart. Yo empecé con un corazón muy grande. Christian women have big hearts. Y las mujeres cristianas tienen un corazón grande. We want to help everybody. Queremos ayudar a todo el mundo. We want to help anyone. Queremos ayudar a cualquier persona. Do everything to serve. Hacer todo lo que tengamos que hacer para servir. But God tells us where the service needs to take place first. Pero Dios nos dice a dónde ese servicio tiene que ocurrir At primero. home. Y es en la casa. So I just want to share a principle or two about priorities. Así que yo quiero compartir un principio o 2 acerca de las prioridades. The first one is God expects you and me to master our priorities. La primera es que Dios espera que tú y yo tengamos un nivel de maestría en cuanto a nuestras prioridades. Titus 2 verse 3. Tito 2, versículo 3. That's the older woman. That's us. Esa es la anciana, esa es la que es mayor, esas somos nosotras. Are to master our priorities. Debemos manejar nuestras prioridades. And if we do, Y si lo hacemos, then we teach everyone. entonces enseñamos a todos. All they have to do is watch us. Lo único que tienen que hacer es mirarnos. Love God. Amar a Dios. Love our husband. Amar a nuestros Love maridos. our children. Amar a nuestros hijos. Love our home. Amar a nuestras casas. That doesn't mean we don't serve, but these are the priorities. Eso no quiere decir que no vamos a servir, pero estas son las prioridades. Without a word, Sin una palabra, we teach all the women in the church enseñamos a todas las mujeres de la iglesia. as we model and practice and master Así priorities. como modelamos y practicamos y manejamos nuestras prioridades. It's one picture is worth 1,000 words. Una visión, una foto, ¿verdad? Un retrato vale 1000 palabras. And in the book Proverbs 31, Y el libro de Proverbios, el capítulo 31, God's ideal woman, esa es la mujer virtuosa, la mujer ideal de the Dios. excellent wife. La esposa excelente. It's amazing not one word from that woman is written in the Bible. Es asombroso que no hay ni una palabra de esa mujer virtuosa ahí en Proverbios. What God did show us was her life, Pero lo que Dios nos muestra es su vida. how she loved God, a woman who fears the Lord, Cómo ella ama y teme a Dios. loved her husband, Cómo amaba a su esposo. her children rose up and blessed her, Cómo sus hijos crecen y la and her bendecían. home. Y su casa. So, one picture is worth 1,000 words. Así que ese retrato vale 1000 palabras. And every woman needs models. Y cada mujer necesita modelos. When I was a new Christian, Cuando yo era una cristiana recién convertida, I went to church and started watching women. yo llegué a la iglesia y empecé a mirar a las mujeres. First, I watched my pastor's wife Primero miré la esposa de mi pastor and the leader's wife. y las esposas de los líderes. And I listened to the tone of their voice. Y escuché el tono de sus voces. I looked at what they wore to church, the clothes. Y yo miré qué se ponían para ir a la iglesia, la ropa. I watched how they talked to their husbands, Y me fijé de cómo le hablaban a sus maridos. how they treated their children. Y cómo trataban a sus hijos. And I saw positive and negative. Y yo vi positivo y también lo negativo. And I would go home and say,
I want to do that. Y yo llegaba a mi casa y decía, esto es lo que yo quiero hacer. I want to be like that. Yo quiero ser así. I want to talk to my children like Yo that. quiero hablarle a mis hijos así. And I would go home and say, I don't ever want to talk like that. Y también llegaba a mi casa y decía, nunca quiero hablar así. So all I could do was watch. Así que lo único que yo podía hacer era mirar. And the women in your churches are watching you. Y las mujeres de tu iglesia te están mirando. How you serve your husband first. Cómo tú sirves a tu marido primero. He is a representative of you. Él es un representante tuyo. You minister to him. Tú le ministras a él. He ministers to the people. Él ministra a la gente. And you bring your strength to him. Y tú traes tu fuerza a él. And my husband was reminding me. Y mi esposo me estaba recordando how important a stable force at home is. Lo importante que es la estabilidad en la casa. That when your husband goes to the church, que cuando tu esposo sale a la or he iglesia, goes into the pulpit, o va al púlpito, that he knows everything is okay. Que él sepa que todo está bien. At home, en la casa, in the marriage, ahí en el matrimonio, with the children, con los niños. I have a daughter married to a Navy. What's his rank? Lieutenant? No. Yo tengo una hija casada con un oficial de la Marina. He is a submariner. Y él está en los submarinos. Nuclear submariner. Él está en los submarinos nucleares. And he's gone 6 months at a time. Y él se ha ido hasta por 6 meses a la vez. And he's able to leave. Y él se puede ir with peace of mind, con paz en su mente, because he knows everything's okay at home. Porque él sabe que todo anda bien en casa. My daughter takes care of everything. Exacto, mi hija cuida de todo. And when she writes him a letter, y cuando ella le escribe una carta, she is not allowed to share anything negative. Ella no le es permitido compartir nada negativo. Because the husbands are away. Porque su esposo está lejos. And they can't do anything about a problem. Y no pueden hacer nada para resolver un problema. So they need a clear mind. Así que necesita una mente to do their job. Para hacer lo que tiene que hacer. And I think that's good advice for us. Y yo creo que ese es un buen consejo para nosotros. That our husbands know everything at home is okay. Que los esposos sepan que todo en la casa marcha bien. We're taking care of the home. Estamos cuidando del hogar. We're taking care of the children. Estamos cuidando de los hijos. And we take care of our marriage. Y cuidamos de nuestro matrimonio. So he steps into the public. Así que cuando él sale al público, to serve God's people, para servirle al pueblo de Dios, with your strength, con tu fuerza, fortifying him, lo fortalece. And that's a very big ministry we have to our husbands. Y ese es un ministerio muy grande el que tenemos a nuestros maridos. But that doesn't mean we don't serve. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a servir. In the early days in our ministry, en los primeros días de nuestro matrimonio, de nuestro ministerio, perdón, I didn't know anything. Yo no sabía nada. I didn't even have a Bible. Yo no tenía ni Biblia. So I purchased a Bible. Así que compré una Biblia. And I started reading and growing. Y empecé a leer y a crecer. So God is always asking us to grow. Así que Dios siempre nos está pidiendo a que crezcamos. While I was growing, y mientras yo crecía, I served in any way that I could. Yo servía de cualquier forma que podía. I fixed meals for sick people. Yo preparaba comida para los enfermos. Or for new mothers. O para las mamás que acababan de parir. I baked cookies for the jail ministry. Yo hacía galletitas para el ministerio que iban a la cárcel. We opened the doors to our home to missionaries. Abrimos la puerta de nuestra casa a los misioneros. So we kept people at home. Y hospedábamos a personas en casa. I did everything I could. Yo hacía todo lo que yo podía. Without knowing having any spiritual maturity. Sin tener ninguna madurez espiritual. So we serve in any and every way we can. Así que servimos de cualquier forma que podamos. While we're taking care of the home. Mientras cuidamos de la casa. Then in time we grow. Y en tiempo crecemos. The children grow. Los niños van creciendo.
Everything's okay at home. Las cosas marchan bien en casa. And we can step out and serve in new ways. Y podemos salir y servir de otras maneras. Women ask me, how did I come to write books? Las mujeres me preguntan cómo fue que yo escribí tantos libros. And how did I come to teach women the Y cómo Bible? fue que llegué a enseñar a mujeres acerca de la palabra de Dios. And how did I come to travel? Y cómo empecé a viajar. And I have to tell them, it's because I stayed home. Y yo tengo que decirle que es porque yo me quedaba en casa. I never wrote one word until my 2 daughters were married. Yo nunca llegué a escribir ni una palabra hasta que mis 2 hijas no estuvieran casadas. I never went on a trip to teach Nunca salí de viaje a enseñar till my 2 daughters were married, hasta que ambas de mis hijas estuvieran casadas. because I was taking care of the home, Porque yo estaba cuidando la casa and I was taking care of them, y estaba cuidando las and amigas giving Jim that stable force that all was well. y dándole a Jim esa tranquilidad de que todo estaba bien en casa. And as I grew Y así como crecía in the knowledge of the Word, en el conocimiento de la palabra, God brought an opportunity. Dios trajo una oportunidad. After 5 years Después de 5 años studying the Bible, estudiando la Biblia, I got a form letter in the mail. yo recibí una carta común ahí en el correo It said, "Dear friend." y decía querido amigo. It was from the leaders at our church. Y era una carta mandada por los líderes de nuestra iglesia. We had no women's ministry. No teníamos ministerio de mujeres. There was no women's Bible study. No había estudio bíblico para mujeres. And they wanted to provide something for the women to grow. Y querían proveerle algo a las mujeres para que pudieran crecer. So they sent a letter to every pastor's wife, Así que le mandaron una carta a todas las esposas de los pastores, every leader's wife. a cada esposa de los líderes. Dear friend. Querida amiga. And they were asking, would we teach a workshop Y nos estaban preguntando si enseñaríamos en un taller that so they could provide a ministry. para que ellos pudieran proveer un ministerio. And para I las went, mujeres. oh no, Y yo dije, no, not me. no yo. Jim said, Jim me dijo, he said, you have been studying the Bible for 5 years. me dijo, tú has estado estudiando la Biblia por He 5 said, años. you've been studying the women of the Bible for 5 years. Y has estado estudiando las mujeres de la Biblia por 5 años. He said, don't you think you might have something to share about the women of the Y Bible? él me dijo, ¿tú no crees que hay algo que tú pudieras compartir de esas mujeres de la 5 Biblia? years. 5 años. So with his encouragement at our church, I volunteered to teach a workshop. Así que con el ánimo, con la exhortación de él, yo me voluntarié para enseñar un taller en la iglesia. So God was good. Y Dios fue bueno. My first workshop, 6 women. El primer taller que tuve, 6 mujeres. I was so relieved. Yo tenía un alivio. So I taught the workshop. Así que enseñé el taller. Another letter came in the mail. Otra carta llegó por el correo Would you repeat your workshop, dear friend? que decía, querida amiga, ¿repetirías el taller? So I said, well, now that I know how to do it, I will repeat it. Y yo dije, bueno, ahora que sé hacerlo, ¿cómo no? So I went to church. There were 60 women. Y llegué a la iglesia y había In the class. 60 mujeres. Well, I made it through by the grace of God. Por la gracia de Dios pude hacerlo. Another letter, dear friend. Y otra carta, querida amiga, Would you repeat your workshop again? ¿repetirías tu taller otra vez? I said yes. Y yo dije que sí. This time there were 600 Esta women. vez habían 600 mujeres. So my point is we have to grow. Así que mi punto es, tenemos que crecer. Grow in the knowledge of God. Tenemos que crecer en el conocimiento de Grow to Dios. know His Word. Tenemos que crecer conociendo su palabra. Grow in your spiritual gift. Tenemos que crecer en los dones And espirituales. spend whatever time it takes to be sure you grow. Invierte el tiempo necesario para asegurarte de que crezcas. Then when preparation Y así cuando la preparación meets opportunity, se encuentra con la oportunidad, you're ready. tú estás lista. But we prepare, Pero nosotros nos preparamos God brings the y opportunity. Dios trae la oportunidad. So being faithful to grow. Así que sean fieles en el crecer. Now growing takes time.
El crecer toma tiempo. And as I was studying the Bible, Y así como yo estudiaba la Biblia, I was studying Moses. yo estaba estudiando a Moisés. Moses, for 40 Moisés, years, por 40 años, he was in Pharaoh's house. estaba en la casa del faraón. He was somebody. Él era alguien. For 40 years, he was in the desert, nobody. Entonces por otros 40 años estaba en el desierto y no era nadie. What was he doing for 40 years? ¿Qué hizo por 40 años? Growing. Crecer. And then he had 40 years of leading God's people. Entonces tuvo 40 años dirigiendo al pueblo de Dios. But it took time in the desert. Pero tomó tiempo en el So desierto. we have to take the time. Así que tenemos que tomarnos el tiempo. Joseph. José, For 10 years, Joseph was the master of Potiphar's household. He was somebody. por 10 años, él era, ¿verdad? Manejaba la casa de Potifar, era alguien. Then he was put in the dungeon Entonces lo pusieron en prisión because of a lie. por una mentira. For 3 years, Por 3 años, in chains. ahí en cadenas. And then he burst on the scene, Entonces llega la escena interpreting dreams. y empezó a interpretar los That sueños. God gave him that power. Y Dios le había dado ese don. So it took time for Joseph. Así que tomó tiempo para José. Time down in the dungeon. Tiempo en prisión. See how important our time away from people is. Así que vean lo importante que es el tiempo lejos de las personas. Jesus, Jesús, for 30 years, he lived in obscurity. por 30 años vivió en obscuridad, sin que nadie le conociera. He was a carpenter. Era un carpintero. He was a family member. Era un miembro de una familia. Took care of his mother. Cuidó de su mamá. Had younger siblings. Tenía hermanos menores. And that was his time in preparation. Y ese fue su tiempo en preparación. And then in the fullness of time, Y entonces cuando se completó el tiempo, Jesus burst forth on the scene. viene la escena del ministerio. And it was obvious to everyone he was God in flesh. Y era obvio que él era Dios en la carne. And he had a 3-year ministry. Y tuvo un ministerio de 3 años. 30 years in preparation, 3 years of ministry. 30 años en preparación y 3 años de ministerio. John the Baptist. Juan el Bautista He was 30 years in the wilderness. tenía 30 años en el desierto, He was eating locusts and wild honey. comiendo langosta y And miel. he wore animal skins. Y dice que se vestía con los pieles de, He was de los a animales. wild man. Un hombre, ¿verdad?, de salvaje. And then that was his time in preparation. Y ahí estaba su tiempo de And preparación. he burst on the scene. Entonces llega la escena. The forerunner of the Messiah. El que preparaba el camino para el Mesías. And his ministry lasted 1 year. Y su ministerio duró 1 año. But it required 30 years of preparation. Pero requirió 30 años de preparación. And even Paul, Y aún Pablo he was dramatically converted on the road to Damascus. tuvo una conversión dramática camino a Damasco. And he disappeared into the Arabian desert Y dice que desapareció al desierto arábico for approximately 3 years, por aproximadamente 3 años, being taught by God himself. siendo enseñado por Dios mismo. And then he burst on the scene, Entonces también él entra en escena, the Apostle Paul. el apóstol Pablo, And he preached and he taught. y predicó y enseñó. But he had that time in the desert. Pero tuvo el tiempo en el desierto. God preparing him Dios to preparándolo have something to give. para poder dar algo. So when we think of time, we think it doesn't count. A veces pensamos en el tiempo y pensamos que no cuenta. Our time underground with God, Ese tiempo que pasamos, ¿verdad?, soterrados con Dios. nobody knows we're down there with Him. Nadie sabe que estamos ahí con el Señor. But it's our time in preparation. Pero ese es el tiempo de nuestra preparación. And it doesn't show. Y no se ve. And we think it doesn't matter. Y pensamos que no es importante. And believe me, no one cares if you're there. Y realmente quizás a nadie le importa que tú estés ahí. But in the fullness of time, Pero en la plenitud del tiempo, God's timing, en el tiempo de Dios, our preparation nuestra preparación meets with God's opportunity. se encuentra con la oportunidad And provista we por Dios. burst on the scene Y entramos en with the escena. ministry. Empezamos a ministrar. So I cannot tell you enough
Así que no puedo enfatizarlo lo suficiente. Every day, Cada día, time underground, ese tiempo, ¿verdad? time out of sight, Ese tiempo afuera, beneath the surface. debajo de la superficie. As one pastor says, Como dijo un pastor, you cannot have a ministry to people tú no puedes ministrar a la gente and be with people Y es- all of the time. y estar con la gente todo el tiempo. Your ministry to people, Ese ministerio a las personas, the power of it ese poder, is a direct result es un resultado directo of the time you spend away from people. del tiempo que tú pasas apartado de los demás. I know the ministry is 24/7. Así que yo sé que el ministerio, ¿verdad?, es las 24 horas del día, los 7 días de la phone semana. rings. El teléfono suena, Knocking on the te door. tocan la puerta. There's always a crisis. Siempre hay una crisis, Always a need. siempre una necesidad, Something going on. algo que está pasando. Somebody's sick. Alguien que está enfermo. Somebody needs clothes. Alguien necesita ropa. But we have to guard that time with Pero God. tenemos que guardar ese tiempo con Dios. We have to say no Tenemos que aprender a decir que no. sometimes. I have a favorite quote that says, we must say no, Yo tengo una frase interesantísima que dice, tenemos que decir que no. not only to things which are wrong and sinful, No solo a las cosas que son malas y pecaminosas, but to things that are pleasant pero a cosas que son And agradables profitable. y cosas que traen beneficio and good, y cosas que son buenas. if it would hinder our grand duty and chief work. Si impide, ¿verdad?, nuestro trabajo grande, lo que tenemos que hacer. So again, just practicing your priorities. Así que de nuevo, practicando nuestras prioridades. A woman who loves God, Una mujer que ama a Dios, who teaches others because she loves her husband que le enseña a los demás porque ama a su marido and her children y a sus hijos and her home y su casa and all of God's people. y entonces todo el pueblo de Dios. My pastor's wife La esposa de mi pastor told me for years, me dijo por años, do not sacrifice your family no sacrifiques a tu familia on the altar of ministry. en el altar del ministerio. So I've taken those words to heart. Y yo he tomado esas palabras al corazón. We pour first into our husband and children. Nosotros nos invertimos, nos derramamos a nuestros hijos y a nuestros esposos. Then others get what's left. Entonces a los demás se le da lo que queda. Some days, something is left. Algunos días a veces queda algo, Other days, nothing is a left. veces no queda nada. But just practicing your Pero priorities, practicando sus prioridades, modeling modelando the priorities. esas prioridades. And there are two ways to teach: Y hay dos maneras de enseñar, by mouth por boca, por palabra, or by model. o por modelar, por dar el ejemplo. And the message you model Y el mensaje que tú modelas is the loudest message of all. es el mensaje que llega más alto. Like the Proverbs 31 woman, Como dice Proverbios 31, la mujer, you don't have to say a word. tú no tienes que decir ni una palabra. You just live Solamente God's tienes word. que vivir la palabra de Dios. So being sure that we grow Así que estando seguras de que estamos creciendo and that we love y que amamos the people at home. las personas en la casa. So when it comes to our growth, Así que cuando llega al punto de nuestro crecimiento en Dios, it's good to have goals. es bueno tener metas. Your first goal is to love God. Tu primera meta debe ser amar a Dios. Spend time in His Word. Pasando tiempo en su palabra. Spend time in prayer. Pasando tiempo en oración. Be His woman Debe ser la mujer de Dios. and nurture that and protect that time. Y tienes que nutrir y proteger ese tiempo. Your second goal would be to be the best wife you can be. Y la segunda meta debe ser la mejor esposa que puedas ser. Yes, you're a pastor's wife, Sí, eres la esposa de un pastor, but we still obey the words in Scripture Pero- for all wives. pero aún obedecemos la palabra en la Escritura para todas las esposas. In Genesis 2, Génesis 2, God said, I will make Adam a helper. Dios dijo, voy a hacer una ayuda idónea para Adán. So
in one word, we have a role of helping our husband. Así que en una palabra tenemos el rol de ayudar. In Ephesians 5, En el capítulo 5 del libro de Efesios, God says, submit yourself to your own husband. Dios dice, sométete a tu esposo. So the second word from God Así que la segunda palabra de Dios, is submit. somete, Follow. sigue, Let him lead. déjalo guiar. And you go in that Y direction. tú vas en esa dirección. So for all wives, we Así que para help todas las esposas, ayuda and we submit. y nos sometemos. Also in Ephesians 5, También dice en el capítulo 5 de it Efesios says, let the wife see that she shows respect for her husband. que la mujer respete a su marido. So that is visual. Así que eso es visual. We show it Nosotros mostramos respeto in our actions, en nuestras acciones, in the way we talk to our en la husband. manera en la que nos dirigimos y hablamos a nuestro We can esposo. say, go get the, I don't know. Podemos decirle, go ve get the busca, telephone. ve busca el teléfono. Or we can say, can you please get the O telephone? podemos decir, ¿verdad? Por favor, busca We el can teléfono. tell Podemos decirle or we can ask. o podemos pedirle. And one shows respect. Y una de esas formas muestra respeto. So, by everything we say and Así do, que con todo lo que hablamos y todo lo que hagamos, we show respect. mostramos for our respeto husband. para nuestro marido. Then, in Titus 2, Entonces, en el libro de Tito, capítulo 2, we saw that we are to love vimos our que estamos husband. supuestas a amar. When we think of love in the Bible, Cuando pensamos en amor en la Biblia, we think of agape love, nosotros pensamos en un amor, ¿verdad? Como el de Dios. God's love for us. Pensamos en el amor de Dios para nosotros. It's agape love. Es ese amor agape. I love you no matter what. Yo te amo, no importa qué. I love you in spite of yourself. Yo te amo a pesar de ti. But this word in Titus is different. Pero esta palabra de amor en Tito es distinta. There is a place for agape love, Hay un lugar para el amor ágape, but the word God chose in Titus pero la palabra usada aquí en el libro de Tito is phileo love. es el amor fileo. That's friendship love. Es ese amor de amistad, de amigo. That's the heart attitude Esa es la actitud del corazón, that your husband is your best friend. de que tu esposo es tu mejor amigo. That of all the people on the earth, Que de todas las personas en la tierra, you would rather be with him, tú vas a preferir estar con él, spend time with him. pasar tiempo con él. So your best friend. Así que es tu mejor amigo. And he's to have a higher priority in your life Y debe tener una prioridad más alta en tu vida than your parents, que tus padres, your sisters, que tus hermanas, a best friend, que tu mejor amiga, because your husband is your best friend. porque tu esposo es tu mejor amigo. So those are God's 4 words for us as wives. Así que esas son las 4 palabras de Dios para nosotros como esposas. Help, Ayudar, submit, someter, respect, respetar love. y amar. So God is honored Así que Dios es honrado when we honor His word cuando nosotros and honramos we su live it palabra out. y cuando vivimos su palabra. So those should be your first goals. Así que esas deben ser sus primeras metas. In addition to that, you want to be growing in other areas. Y en adición a eso también es importante crecer en otras áreas. So your goals will provide direction. Así que esas metas van a proveer una dirección. You wake up every day. Te vas a levantar todos los días You have to plan how you're going to live the day. y debes planear cómo vas a vivir tu día. If you don't plan it, Si tú no lo planificas, other people will. las otras personas lo The harán. phone will ring El teléfono sonará and someone has a need y alguien tiene una and necesidad off you go. y vas a resolver eso. And your priorities didn't get taken care Y of. tus prioridades no fueron atendidas. So just planning your day, it provides focus. Así que planeando nuestro día tomamos For un your enfoque day. y un propósito. Your goals also provide measurement. Tus metas también proveen una manera de medir. Is New Year's Day a big day for you? Aquí el día de Año Nuevo es un gran día. Do you make resolutions? Hacen resoluciones. Good. Qué bueno. Well,
On December 31st, Bueno, el 31 de diciembre it's very easy to get discouraged es muy fácil desanimarse, because another year of your life is over. porque otro año de tu vida ha terminado. And you look back at the year Y tú miras el and año you say, what happened? y dices, ¿qué pasó? You know, I didn't get anything done. No hice nada, I didn't improve. no mejoré, I didn't grow. no crecí. But if you have your goals, Pero si tienes tus metas, you can look back and say, I puedes mirar al did. año y I decir, did grow. sí crecí. I read this many books. Yo leí tantos libros, I read through my Bible. leí mi Biblia, I attended Bible studies. yo fui al estudio bíblico, Maybe I taught the Bible study. quizás inclusive enseñé el estudio bíblico, I taught Sunday school. quizás enseñé la escuela You dominical, know, I served in my church. serví en la iglesia. So because you have your goals, Así que cuando tienen metas, you have the encouragement. tienes el ánimo, tienes la exhortación. It's Jesus saying, well done. Es Jesús diciéndote, bien hecho. So they provide measurement. Así que proveen una manera de medir. And again, Y una vez más, priorities is the foundation. las prioridades es el fundamento de todo. And I wish you God's best as you live them out, Y yo deseo lo mejor de Dios para ustedes, así como viven esas prioridades. as you honor God by practicing His priorities. Así como ustedes honran a Dios practicando sus prioridades. And be the wife He says we need to be. Sé la esposa que Él dice que necesitamos First. ser. Eso es lo primero. Now I said in time I started to write Yo le dije que en tiempo empecé yo a escribir. and to teach Y empecé a enseñar. and to travel. Y empecé a viajar. My husband also teaches and travels. Y mi esposo también enseña y viaja. But it wasn't until the right time. Pero no fue hasta el tiempo propicio. And I meet women every day Y yo conozco a mujeres todos los días who want to do what I do. que quieren hacer lo que yo hago. I don't know what I do. Yo no sé lo que yo hago. But they want to do it. Pero ellos lo quieren hacer. And I always have to tell them Y siempre les tengo que decir that I didn't do what I do until the right season of que my yo no life. hice lo que yo hago ahora hasta que no fue el tiempo propicio de Dios. And while we wait for God and the opportunity, Y así como esperamos a Dios y esa oportunidad, we grow, crecemos, we love and support our husbands, amamos y apoyamos a nuestros esposos, take care of the family, que cuidamos de nuestra familia and we serve God's people in the church y servimos al pueblo de Dios en la iglesia in any and every way en cualquier forma, after loving our family. después de amar a nuestra So familia. I hope that helps you to get a perspective Así que yo espero que esto le ayude a tener una perspectiva on the way God wants you to live your life. sobre la manera en la que Dios quiere que vivas tu vida. So we want to take God's view of our life, Así que queremos la visión de Dios para nuestras vidas. and we want to decide ministry is for life. Y queremos decidir que este ministerio es para la vida. So we need to plan for a life of ministry Así que tenemos que planificar para una vida de and ministerio. prepare for a life of ministry, Prepararnos para una vida de ministerio. pray for a life of Y ministry, orar por una vida de ministerio. and practice the life of Y ministry. practicar la vida del ministerio. And by God's grace, Y por la gracia de Dios, we will produce a life of ministry. nosotros vamos a producir una vida de ministerio. And may God bless Y you que el Señor las as bendiga. you follow Him, Así como les siguen, serve Him, así como les serve sirvan, His people, sirvan a su pueblo. and be a woman after God's own heart. Y sea una mujer conforme al corazón de Dios. A woman who fulfills all His will. Una mujer que cumple, ¿verdad?, con la voluntad de Dios. Thank you. Gracias so much. Gracias. I will be available. Yo voy a to estar you. aquí disponible. I'm going to be translated if you need help Voy a talking tener with una me. traductora por si necesitan conversar conmigo. Both Jim and I are available to autograph your book, Okay, Jim y yo estamos dispuestos a firmar sus libros si quieren. and we look forward to tonight Y tenemos mucha expectativa para esta and noche. all day tomorrow. Y todo el día mañana. It will be a grand time in Va a Christ. ser un buen tiempo en Cristo. Thank you. God bless you. Gracias Take y que care. el Señor Thank las you. bendiga.
You want to pray for them? You do it. Okay. Mi pastor, And she said, we're struggling y ella me dijo, estamos luchando with the constancy of the ministry, con la constancia, con la consistencia del an ministerio. ongoing struggle. Y es una lucha que continúa. She only shares with me like that Ella solamente abre su corazón así conmigo, because she knows I've been a pastor's wife. porque ella sabe que yo he sido esposa de pastor. So, my husband, Jim George. Mi esposo, Jim George. That was Ahí not está. planned. Y eso no fue planificado. My husband, Jim George, has been a pastor 35 years, Mi esposo Jim George ha sido pastor por 35 años. which means I've been a pastor's wife 35 ¿Qué years. quiere decir? Que yo he sido la esposa del pastor por 35 años. For 15 of those years, second, how to be a Christian wife, Y la segunda es cómo ser una esposa my cristiana. second priority. Mi segunda prioridad. So you can imagine how much growing I had to do. Así que se pueden imaginar cuánto yo tuve que crecer. I had to learn what my priorities were. Tenía que aprender cuáles eran mis prioridades. And if you have your Bible, Y si tienen sus Biblias, my Bible is in my suitcase. mi Biblia está en mi maleta. Titus 2, Y vamos al libro de Tito, capítulo 2, 3 to 5. del verso 3 al 5. Tito, perdón, capítulo 2 del 3 al 5, lee así, dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. He taught in the Master's Seminary Por 15 años, de esos 35 años, le enseñó en un seminario de maestros. as the Dean of Admissions and Placement. Y era decano de admisiones y posicionar a todo el mundo. And I will share my testimony tonight, Y quiero compartir mi testimonio esta noche. but we were married 8 years. Jim was a Christian, I was not. Y nosotros estuvimos casados por 8 años. Jim era cristiano y yo no. That was mistake number 1. Ese fue el error número 1. So for 8 years we did everything wrong. Así que por 8 años hicimos todo mal. But when I became a Christian, Pero cuando yo me convertí en I cristiana, had the Bible tenía la Biblia to teach me first para enseñarme what it means to be a Christian. lo que quiere decir ser cristiano. That's my number 1 priority. Y esa es mi prioridad número 1. And well, we are here today to honor God. Estamos aquí hoy para honrar a Dios. I'm here today to honor you. Y yo estoy aquí hoy para honrar a ustedes. I understand you are pastors' wives. Tengo entendido que son las esposas de pastores. A very special position in the church. Una posición muy, muy especial dentro de la iglesia. I know every one of your husbands must be absolutely wonderful Y me imagino que cada uno de sus esposos sea sencillamente maravilloso, as they lead the church, así como dirigen la iglesia. that they need you Y que beside them. necesitan a usted al lado de ella. So I've been asked today to talk to you about your role as pastor's wife, Y hoy me pidieron que compartiera acerca del rol de la esposa del pastor, just to encourage you. simplemente para exhortarlas. We got an email from my pastor's wife. Recibimos un email de la esposa de cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. These verses contain our priorities. Esos versículos contienen lo que deben ser nuestras To prioridades. be a godly woman, number 1, we love God. Ser una mujer piadosa, una mujer que ame a Dios. Number 2, he says, love your husband. Número 2, que amen a sus maridos. Number 3, love your children. Número 3, amen a sus hijos. In verse 4, En el love verso your 4, home. dice amen sus casas. So God tells us what our priorities are. Así que Dios nos dice cuáles son nuestras prioridades. And so I had to learn that. Y yo tuve que aprender eso. When I was first a baby Christian, Cuando yo era una bebé en la fe, I loved God. yo amaba